Muy buenas noches, chicos y chicas y todos los que se conectan a su programa Vive al 100% por Aderezo Radio Online. Estamos volviendo después de 2 semanas de pausa en el programa porque estábamos en otras actividades académicas, en los viajes, pero hoy estamos de regreso en su programa Vive al 100%, siempre por Aderezo Radio Online, y tenemos en esta noche un invitado muy especial, un tema bien polémico, bien interesante para la comunidad estudiosa, para los académicos, para los estudiantes, sobre la teología de la liberación. De este tema vamos a estar hablando y para eso tenemos aquí al doctor, filósofo y teólogo y también crítico literario que nos está visitando acá en la ciudad de Huancayo por una serie de cursos que ya nos va a compartir también más adelante. Y vamos a estar hablando con él sobre este tema bien interesante y también cómo la teología tiene impacto social o el impacto en la sociedad. Así que envíen sus preguntas, envíen sus saludos, conéctense al programa, que es un tema bien interesante y un invitado internacional y bien con amplia formación y preparación en este tema. Así que Juan, bienvenido una vez más al programa. ¿Qué nos podrías contar sobre tu trayectoria, tu formación para después entrar en el tema? Luis, te agradezco la invitación. Mi nombre es Juan Jacobo Tancara Chambe, nací en el norte de Chile. Y bueno, estoy aquí en Huancayo como docente e investigador en el Seminario Andino San Pablo de CEDEPA Centro. Y también compartiendo, ¿no?, en diferentes instancias culturales de reflexión. Ahora mismo estamos dando, en el Seminario Andino San Pablo, estamos dando un curso que se llama Teología Latinoamericana Crítica. Y estamos estudiando a 13 fundadores de la teología de la liberación, a Gustavo Gutiérrez, a Rubén Alves y a Franz Inkilamer. Son pensadores de nuestro continente. Y bueno, y este curso no solamente es, digamos, dice teología, pero no es un curso sobre los dogmas teológicos, sino es un curso también filosófico, claro, donde nosotros vemos el aporte cultural que han hecho estos 3 autores mencionados, ¿no? Entonces estamos dedicados a eso. Y tenemos para el próximo año una serie de eventos culturales, cursos a nivel académico, y también ahora me están invitando a participar para dar algunas conferencias en la Universidad Nacional del Centro del Perú, que es la universidad, ¿no?, importante aquí en esta ciudad. Claro. Bueno, entonces venimos con una... ¿Usted ha estudiado teología, filosofía? Sí, estudié crítica literaria, teología y después filosofía. He invertido bastante tiempo en estas disciplinas y hago investigación, especialmente en literatura latinoamericana. Estoy haciendo una investigación que está en curso, que es parte de mi tesis también de doctoral, pero que lo sigo trabajando, que estoy estudiando al escritor Víctor Hugo Vizcarra. Después estoy investigando sobre la filosofía y la teología de la liberación, y también investigo el tema del pentecostalismo. Eso ya son investigaciones del pentecostalismo, que tengo algunas publicaciones. Tengo 2 libros sobre teología pentecostal popular, que se sitúan más que nada en la experiencia en Bolivia. Yo estuve en Bolivia muchos años y ahí tuve la oportunidad de estar con comunidades pentecostales, entonces analizo su teología, eso como teólogo. Bueno, y como filósofo estoy investigando el pensamiento, la filosofía de la liberación, Enrique Dussel, fundamentalmente. Y como teólogo, bueno, venimos trabajando la teología de la liberación. Entonces, pero claro, siempre buscando, ¿no?, aportar con estos conocimientos a la cultura, a la academia. Muy bien, me parece interesante porque esto de la teología de la liberación también en el análisis del pensamiento social peruano se estudia mucho, y en las universidades hay pocas facultades que enseñan, pero debería enseñarse porque no solo es, como usted lo dice, dogma, sino cómo la teología tiene influencia en la sociedad, en la política, en la cultura y en todo este aspecto social. Así que chicos y chicas, conéctense al programa, envíen sus preguntas, nos vamos a ir a una breve pausa musical y después vamos a entrar de lleno a qué es la teología de la liberación y cómo influye en la sociedad. Así que chicos, volvemos después de una breve pausa musical. Muy bien, estamos de vuelta en su programa Viva al 100% y como ya lo habíamos anunciado, estamos hablando de un tema interesante sobre la teología de la liberación y cómo es que a veces solo escuchamos en términos religiosos, las religiones que hay en el Perú o en Latinoamérica, pero quizás no hemos ido a profundizar cuál es su teología y en este caso cómo es que se ha desarrollado la teología de la liberación. Primero, quizás habrá algunos de nuestros espectadores que no conocen qué significa la teología. ¿De qué hablamos cuando hablamos de teología?
Bueno, la teología de la liberación surge en la década del 60. Tenemos a dos importantes iniciadores. Uno es Gustavo Gutiérrez, justamente peruano. Él escribió un libro que se llama Teología de la Liberación Perspectivas, donde él está cuestionando fundamentalmente todo lo que es la teología europea, los proyectos de desarrollo. En un comienzo su libro se iba a llamar Teología del Desarrollo, pero después decide cambiar de nombre a Teología de la Liberación, porque tiene una connotación más política. Y además que liberación, pues en la Biblia, liberación, salvación y salud significa lo mismo, ¿no? Es un esfuerzo la teología de la liberación por hacer una teología contextual, es decir, cómo pensar a Dios desde la realidad latinoamericana. Y la realidad latinoamericana en ese tiempo, en la década 60, 70, era una realidad de mucha exclusión, de mucha pobreza, mucha marginación social. Entonces es muy diferente hacer teología desde esa situación que hacer teología desde la academia, desde Europa, que tienen otra realidad social. No digo que no tengan problemas, también tienen problemas muy agudos, pero son otros tipos de problemas. Entonces, con la teología de la liberación inauguramos un pensamiento contextual. Y esto no solamente tiene que ver con la teología, yo pienso que tiene que ver con todo tipo de pensamiento. Nosotros tenemos que hacer sociología, antropología, filosofía, situados, ¿no? Entonces, y otro fundador es protestante, porque Gustavo Gutiérrez es católico. Tenemos un fundador que es protestante, es Rubén Alves, que en el 64 escribe un libro en Estados Unidos, que es su tesis doctoral en el seminario de Princeton, que se llama Hacia una teología de la liberación, que después se traduce como Cristianismo, opio o liberación, y así se traduce al castellano. Entonces estas dos personas son los que inauguran, digamos, formalmente esto de la teología de la liberación. Entonces Gustavo Gutiérrez, católico, y Rubén Acevedo Alves, que fue pastor presbiteriano. Él falleció en 2014, ¿no? Y bueno, Gustavo Gutiérrez lo tenemos aún vivo, dando algunos cursos, pero creo que no mucho, pero bueno, da unos cursos en el Centro de Estudios y Publicaciones, Bartolomé de las Casas, que es un centro en Lima. Bueno, entonces la teología de la liberación, para resumir, es una teología contextual, es una teología que intenta pensar desde los sectores vulnerables, hacer otro tipo de pensamiento, porque cuando uno comienza a reflexionar de los sectores vulnerables, entonces cambia completamente el modo de hacer teología, la epistemología. Acuñó el método ver, juzgar y actuar, ¿no? El ver, que es la interpretación socioanalítica, es decir, estar bien informados, analizar bien lo que es el contexto social, ¿no? Es por eso que muchos teólogos de la liberación, muchos de ellos terminaron haciendo sociología. Claro. En Bolivia, la carrera de sociología, yo estuve en Bolivia muchos años, la carrera de sociología fue fundada por teólogos de la liberación, y creo que también en varios países. Entonces es muy importante el estudio social en la teología de la liberación, en este primer momento de su metodología, que es el ver. Después viene el juzgar, que es la mediación hermenéutica, donde los teólogos de la liberación, con preguntas que vienen de la realidad, de esta difícil situación, van a la palabra de Dios, ¿no? A la Biblia. Y ahí buscan respuestas, ¿no? que permitan, ¿no? dar respuestas a estas situaciones que se vive de violencia, de marginación, de pobreza. Y un tercer momento, que es la mediación pastoral, donde se termina haciendo pistas pastorales de cómo acompañar a grupos vulnerables. Hoy podrían ser los migrantes, podrían ser los niños de la calle, podrían ser los ancianos y todos estos sectores sociales que lamentablemente nuestra sociedad margina, ningunea, etc. Entonces este método es muy efectivo, se sigue usando hoy en día. Incluso hasta para escribir trabajos académicos sirve este método, ¿no? De tal manera que tenemos entonces una teología contextual. Yo pienso que este tipo de hacer teología ha dado origen después a la filosofía de la liberación, claro, a lo que se llama hoy la teología india también, ¿no? Cuyo principal promotor es Eleazar López, pero hay muchos más en toda América Latina. Y la teología de la liberación no solamente fue un movimiento cultural dentro de la Iglesia Católica. Dentro de la Iglesia Católica podemos decir que no fue un número muy importante en esa época, porque además muchos teólogos de la liberación fueron perseguidos, ¿no? Por su manera de pensar. Varios fueron excomulgados, otros tantos fueron asesinados. Por ejemplo, un ejemplar ese, ¿no? Una muestra de ello fue el asesinato de los 6 jesuitas, más la ama de llaves y su hija, allá en El Salvador, ¿no? En la Universidad Centroamericana.
porque la Universidad Centroamericana en El Salvador es un centro también de teología de la liberación. Con esto quiero decir, eso fue el 89, cuando cayó el muro de Berlín, ¿no? Que representaba simbólicamente, ¿no?, la caída de todo el bloque socialista. Entonces con eso se muestra, ¿no?, que el tema del martirio ha sido también una constante en este movimiento, ¿no? Entonces los teólogos de la liberación fueron perseguidos, fueron exiliados, fueron excomulgados, varios de ellos. Por ejemplo, Leonardo Boff en Brasil fue cuestionado, ¿no?, y excomulgado por su libro que hablaba de una eclesiología que parte desde la iglesia de los pobres, ¿no? Que mucho más importante que una iglesia jerárquica que se regodea en el poder, más importante que una institución, ¿no?, que sobre todo enfatiza el poder y no así el servicio, ¿no?, empezando por los sectores más vulnerables. Bueno, entonces es una teología, como dice John Sobrino, el otro teólogo, justamente uno de los compañeros de los jesuitas asesinados en El Salvador, John Sobrino, que él habla de una teología, no solamente una teología de la liberación, sino una teología con testimonio, es decir, una teología con mártires, ¿no? Entonces es una teología pues perseguida en el exilio, una teología con mártires. Entonces pensar desde ahí marca mucho la diferencia, ¿no? Por más que muchos teólogos de la liberación son muy académicos, muchos de ellos, ¿no? Bueno, es que hay muchos teólogos de la liberación, ¿no? Algunos son académicos, otros son más pastores, trabajan en la parroquia. Otros son más activistas también. Otros son más activistas, algunos no están interesados mucho en escribir libros largos, escriben reflexiones, otros están metidos más en la academia, pero también tienen una vinculación con las comunidades más de base, lo tuvieron. Y bueno, y el día de hoy, yo pienso que, bueno, muchos dicen que la teología de la liberación ha muerto, no obstante yo pienso que se ha redimensionado, ¿no? Porque a partir de la categoría de pobre se ha dado lugar ahora a varios sujetos, ¿no? A sujeto joven, a sujeto indígena, mujer, bueno, afrodescendientes y todos los sectores subalternos. Ahora, la teología, muchos teólogos de la liberación, ellos no reclaman que la teología de liberación sea de ellos, ¿no? La teología de liberación, digamos, no es de nadie, es de todos, ¿no? Todos pueden practicar la teología de la liberación, no es propiedad privada de nadie, ¿no? Por ejemplo, hay cristianos que son afrodescendientes y ellos reflexionan su fe, ¿no?, desde su condición, desde su cultura. Los indígenas, por ejemplo, se llaman indígenas, ¿no? Bueno, los, qué sé yo, cunas en Panamá o en Colombia, los guaraní en Bolivia, en Brasil, en Paraguay, los aymara, los quechua, en fin, hacen teología desde su propia realidad cultural, con su idioma, con sus preocupaciones que tienen ellos, ¿no?, de mucha discriminación, de marginación social también. Hacen teología a los jóvenes, incluso la teología de la liberación se ha redimensionado también en el sujeto homosexual, ¿no?, lesbiana, etc. También se hace teología. Eso es muy polémico para muchas iglesias, no obstante, se hace teología desde ahí, ¿no? Bueno, César Hernández, por ejemplo, conocí hace poco, es un teólogo que hace teología desde la diversidad sexual, por ejemplo, ¿no? Bueno, en fin, entonces la teología de la liberación no está muerta, sino se ha redimensionado en muchos sujetos, ¿no? Porque se vio que el sujeto pobre, que es una categoría socioeconómica, era muy limitado, y bueno, sin dejar atrás esta categoría del pobre que es una categoría socioeconómica, se avanza, ¿no?, una diversidad de sujetos que hay ahora, ¿no? Y los mismos sujetos se redescubren también en su propia subjetividad y van haciendo reflexión contextual. Yo me animo a decir que la teología de la liberación ha dado un importante impulso también ahora a toda esta teoría de la descolonización que está en boga ahora, ¿no?, que se estudia. Y pienso que los que hacen teoría descolonizadora tienen que consultar también la teología de la liberación. Porque es parte de la historia. Claro, la teología de la liberación, yo pienso que no la única, por supuesto, pero aportó también la filosofía de la liberación con Enrique Dussel, aportaron a todos estos temas de la descolonización, ¿no? ¿Y qué tan cierto es que, por ahí he escuchado a algunos exponentes en las áreas académicas, que la teología de la liberación está relacionada con ideas de izquierda, ideas socialistas un poco más radicales? ¿Será cierto esa tendencia que se tiende? Porque en El Salvador, en Centroamérica, creo que hubo movimientos de ese estilo. Bueno, el marxismo era la teoría de la época, ¿no? Se usaba no solamente los teólogos de la liberación, sino que también la teoría de la dependencia, bueno, las ciencias humanas en la década del 60, 70, 80, incluso el 90, hasta ahora incluso se puede decir, usan, pero más que nada el 60, el 70 se usaba para la interpretación el método marxista, que era el método que estaba en boga, ¿no? Ahora hay otros métodos en boga, pero se usaba el
método marxista. Entonces era considerado científico en ese tiempo, ¿no? Era la ciencia, ¿no? El que no usaba este método histórico crítico, materialismo histórico, mejor dicho, entonces no era considerado científico, de tal manera que era la ciencia de la época. Entonces los teólogos de la liberación usaron esta metodología para poder hacer ciencia social, ¿no? Para ese primer momento que les decía del ver, ¿no? de la mediación socioanalítica. Entonces, por eso tal vez se les redujo, ¿no? A que simplemente era marxista, pero no es que ellos eran, digamos, marxistas, ¿no? O que es lo mismo de decir comunista que decir teólogos de la liberación, porque ellos, el método marxista lo usaban en este primer momento juzgar, pero en un segundo momento el ver, que era la mediación hermenéutica bíblica, ellos ahí eran teólogos, ¿no? Hacían exégesis, hacían interpretación, hacían hermenéutica, y de tal manera que para poder responder a esta realidad, ¿no? Desde la Biblia, desde la tradición cristiana, para responder qué nos dice la Biblia, la tradición cristiana, qué respuesta nos puede dar Dios, ¿no? A estos problemas que se ha identificado con este previo análisis socioanalítico. Y después viene un tercer momento, que es el momento pastoral. Entonces, muchas personas que no conocen la teología de la liberación lo reducen todo, ¿no? al método que ellos usaban, que era el método de la época. Ahora, es cierto que en una cantidad muy reducida, pero que metió bastante ruido, fueron algunos sacerdotes que también eran épocas de mucha efervescencia revolucionaria y cultural, ¿no? En todo el mundo, en la década del 60, ¿no? El movimiento hippie, el movimiento que pedía movimientos pacifistas, ¿no? Que pedían el fin de la guerra de Vietnam. En fin, era una revolución cultural a nivel mundial, y donde un exponente filosófico es Marcuse, ¿no? en Alemania, de la escuela de Frankfurt, que se inspira para hacer su filosofía en este movimiento cultural de rebeldía, de efervescencia, ¿no? Y en América Latina también, en Chile, por ejemplo, donde trabajó Francis Inquelammer, igual, antes de que Allende asumiera al poder, también era una revolución cultural muy importante. De tal manera que la teología de la liberación surge con este impulso, con esta efervescencia, ¿no? Y también eran de movimientos guerrilleros. El 59 el triunfo de la Revolución Cubana, la transformación de la sociedad estaba a la vuelta de la esquina, y muchas aventuras guerrilleras, ¿no? En distintas partes. Entonces decía yo que en un número muy reducido algunos teólogos de la liberación como Camilo Torres, como Néstor Paz Zamora en Bolivia, tomaron las armas, ¿no? Pero era el momento, eran tiempos, ¿no? De que se podía, las personas, los revolucionarios pensaban que se podía transformar la sociedad por la vía de las guerrillas, ¿no? Entonces hay mucha discusión al respecto, hay mucho estudio al respecto. No obstante, pero fueron posiciones minoritarias. La mayoría de los teólogos de la liberación optaron más bien por una transformación pacífica, lo que fue muy cuestionable también para revolucionarios de izquierda socialista, ¿no? El tema de la violencia es un gran tema, ¿no? Que hasta ahora podemos discutir, y un largo tema, el uso de la violencia para la transformación social, ¿no? Los teólogos de la liberación pero fueron muy explícitos en no usar la violencia, ¿no? A menos que la vida esté amenazada, al menos que ya no haya otra alternativa. Bueno, sabemos nuestra historia, ¿no? La humanidad es una historia teñida de sangre y de violencia, ¿no? Pero la teología de la liberación nunca aboga por la violencia, sino es una transformación pacífica. Pero ahí hay que discutir mucho, ¿no? Porque qué tan efectivo también es la transformación pacífica, ¿no? Hasta dónde se puede llegar. Allende lo intentó, ¿no? Vía democrática, pero lo derrocaron, ¿no? Entonces eso da para mucha tela, ¿no? Hay que cortar, para cortar, y discutir si es un cambio pacífico, democrático, es un cambio, digamos, vía armas, ¿no? Por ejemplo, acá tengo tu libro, por ejemplo, acá uno de los libros que has publicado, La Palabra Comprometida, que también tiene la explicación de lo que usted manifiesta en la teología de la liberación, que me pareció interesante el nombre, ¿no? Porque a veces dentro de la enseñanza pastoral cristiana, a veces se enseña un mensaje desde un púlpito, desde un seminario, y a veces ese contenido de la gracia, de ayudar al prójimo, de los necesitados, a veces no se hace carne, no se convierte en algo social, algo práctico, ¿no? ¿Qué nos podrías comentar sobre el título de tu libro y sobre el contenido de este texto que los escribiste hace tiempo y que me parece muy interesante, que vamos a poder comentar también del libro?
Bueno, ese libro ya tiene su tiempo, fue publicado el año 2006, ¿no? Pero es un libro que quiero mucho porque fue mi primer libro que publiqué. Está basado en una tesis de licenciatura que hice en Bolivia cuando estudiaba crítica literaria. Entonces tiene su origen ahí. Desde ese momento ya me interesó bastante. Fue escrito mucho más antes, sí, ¿no? Fue escrito el año 2001, por ahí, ¿no? Pero a veces los libros no se publican rápido, ¿no? Claro, pasa tiempo. Ahora quizás sea más fácil, pero antes era difícil. Y además lo seguí trabajando, seguí aumentando bibliografía, etc. Bueno, entonces es un libro que intenta reflexionar sobre el fenómeno literario, la hermenéutica literaria, pero a partir de categorías que nos pueden proporcionar la teología y la filosofía de la liberación. Desde ese momento me empezó, y más antes también me empezó a interesar mucho, ¿no? Lo que es el aporte de Enrique Dussel con sus diferentes categorías y el aporte de la teología de la liberación con sus diferentes autores, ¿no? Juan Luis II, John Sobrino, Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, en fin, ¿no? Hay una cantidad de teólogos de la liberación, y también Franz Hinckelhammer. Franz Hinckelhammer escribió sus textos también en la década del 70, aparecieron sus textos, y él articula economía y teología, ¿no? Es un pensador interdisciplinario, y yo lo considero también como un gran impulsor de la teología de la liberación, aunque él no se reconoce como teólogo de la liberación, pero sí teóricamente ha hecho un gran aporte a la teología de la liberación, y lo uso en este libro también a él como marco teórico. Entonces son autores que vengo trabajando hace bastante tiempo, es un campo grande, pero bueno, y concretamente este libro trata de poder proponer pistas para construir una hermenéutica literaria, pero que parta de categorías liberadoras, ¿no? Como lo que propone la filosofía y la teología de la liberación, es decir, cómo nosotros nos aproximamos a los textos. Entonces hay mucha teoría de crítica literaria, pero yo me atreví en este texto a construir, a partir del pensamiento latinoamericano, de la filosofía y la teología de la liberación, un marco categorial para poder hacer literatura. Eso es concreto. Pero en los capítulos, obviamente, que se presentan, ¿no? ¿Qué es la teología de la liberación? ¿Qué es lo que propone? Y también se presenta qué es la filosofía de la liberación, quiénes la cultivan, y haciendo énfasis, como les decía, más que nada en Enrique Dussel. Entonces de eso trata el libro. Me llama la atención que mencionas más de una oportunidad el término hermenéutica, que es un término básico en lo que es la teología, que no solo primero se aplicaba como categoría estudio teológico, pero ahora tiene las ciencias sociales y métodos fenomenológicos, cualitativos, se trabaja bastante la hermenéutica para interpretar la acción del individuo. ¿Cómo es que se trabaja, cómo es que de la hermenéutica sale del mundo teológico a las ciencias sociales? Bueno, hermenéutica significa interpretación. En el mundo teológico, al menos como a mí me lo enseñaron mis maestros y maestras, existen dos momentos, ¿no? en el análisis de la Biblia. Uno es el momento exegético, donde uno aplica, ahora sí, el método histórico crítico, donde uno tiene que estudiar las lenguas bíblicas, el hebreo, el griego, el arameo, y tratar de analizar los textos en su idioma, y usar el contexto histórico, ¿no? Cuándo se produjo el texto, etcétera, ¿no? Quién lo escribió, todas las preguntas, ¿no? que ahora conocemos como tradicionales, ¿no? Para hacer exégesis, a quién estaba destinado el libro, porque el libro de la Biblia no está destinado a nosotros, sino es un libro muy antiguo. Y en un segundo momento usábamos el método semiótico, ¿no? Que analiza la estructura del texto en sí mismo, ¿no? Una de las grandes virtudes que tiene el método semiótico muy antiguo, Craig Maas, el gran exponente, es analizar la estructura del texto, el sentido del texto de manera interna, ¿no? En el texto mismo. Y un tercer momento, ahora sí, llamamos hermenéutico, es cuando preguntamos, muy bien, una vez conocido la historia de este texto, cuándo surgió, para quién estaba escrito, en fin, luego de haber pasado por el segundo momento, el método semiótico, que uno analiza el texto y la estructura interna del texto, los semas, etc., vino un tercer momento que es una pregunta más desde nosotros, ¿no? Este texto, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Y qué nosotros podemos preguntarle al texto? Es un diálogo entre el texto y los lectores actuales. A eso nosotros llamamos un proceso hermenéutico, ¿no? Cuando preguntamos al texto desde nuestras existencias, desde nuestros problemas espirituales, sociales, etcétera, y el texto nos responde, pero el texto también nos interpela a nosotros, ¿no? Nos interpela, nos interroga. Entonces hacemos una especie de diálogo, ¿no? Gadamer, ¿no? En Verdad y Método,
propone, ¿no? Todo lo que es la hermenéutica. Si alguien, digamos, quiere conocer el trabajo hermenéutico, Gadamer es un excelente, en su libro Verdad y Método, es una excelente referencia para profundizar el tema de la hermenéutica. En la teología, a menos la teología que estudiamos nosotros, lo separamos exégesis de hermenéutica, porque exégesis es un estudio del texto mismo, como les acabo de decir, con el método histórico crítico, con el método semiótico. Pero la hermenéutica ya es un diálogo existencial, ¿no? Entre nosotros y el texto, de textos y nosotros. Y ahí, para poder, digamos, entender esa dialéctica, es muy interesante el libro de Método y Verdad de Gadamer, que lo leíamos cuando fuimos estudiantes de teología y también de filosofía. Me parece interesante porque nosotros en las ciencias sociales, yo como sociólogo, en algunos estudios cualitativos, culturales, utilizamos la hermenéutica para interpretar la acción del individuo, su comportamiento, y tener un diálogo de cómo ellos interpretan su acción y nosotros comprender eso, ¿no? Y Paul Ricoeur también creo que cita su libro, algunos filósofos, me parece muy interesante. Pero yendo a otro tema, ¿cómo usted ve el panorama, usted como teólogo, el panorama de la iglesia en el Perú? Bueno, quizás no ha pasado mucho tiempo en el Perú todavía, pero en Latinoamérica, ¿cómo ve el desarrollo de la iglesia dentro de la teología? ¿Hacen teología, generan teología, o la iglesia ya se ha vuelto solo religioso, nomás dan vueltas en lo mismo? ¿Cómo ven la religión cristiana acá en Latinoamérica? Es muy amplio. Yo veo, bueno, debo destacar como también he estado estudiando el pentecostalismo y pertenezco a una red de estudios y estudiosos del pentecostalismo, que se llama RELEC, sus siglas, que son los mismos pentecostales académicos que están reflexionando su propia fe, su propia iglesia. Hay muchos sociólogos de la religión, etc. Entonces, yo diría, ¿no?, que existe un movimiento pentecostal muy importante en América Latina, aunque se lo estudia mucho, sin embargo, yo pienso que siempre se lo puede seguir estudiando, ¿no? En segundo lugar, tenemos movimientos que se les llama neopentecostales, isopentecostales, o sea, la palabra iso significa igual a pentecostales, movimientos de la teología de la prosperidad, ¿no? Y eso que te dicen, no, traiga usted $100, Dios le va a dar 1.000, o traiga $10.000, etc., ¿no? Hay un libro de Martín Ocaña, un peruano, un compatriota suyo, justamente, que muy sugerente, que se titula Banqueros de Dios, ¿no?, que hace un análisis a iglesias que difunden la teología de la prosperidad. Ahora sí, bueno, estos son movimientos importantísimos, carismáticos, como queramos llamarle, movimientos pentecostales, carismáticos, que siguen siendo temas de estudio, ¿no? Se siguen haciendo muchas tesis doctorales, especialmente en sociología de la religión. Tenemos las iglesias más tradicionales, ¿no? Las iglesias anglicana, luterana, incluso la metodista, que son iglesias históricas que yo pienso que relativamente no tienen un crecimiento tanto como estos movimientos carismáticos pentecostales, neopentecostales, pero tienen una tradición muy fuerte. Son iglesias que estudian más, ¿no? Tienen su formación. Los pastores de estas iglesias, por ejemplo, tienen que formarse en sus seminarios, estudian teología de una manera un poco más amplia, con filosofía, de tal manera que es diferente, porque en muchas iglesias pentecostales o neopentecostales no dan mucho énfasis al estudio de la teología. Más bien ellos tienen algún discurso que es enlatado, importado de Estados Unidos fundamentalmente, donde hay mucho fundamentalismo, y ellos aquí lo reproducen, repiten estos discursos teológicos que vienen enlatados de Estados Unidos. Entonces no hacen una teología contextual. Pero las iglesias históricas lo siguen haciendo. Actualmente yo participo con la iglesia metodista, por ejemplo, y en la iglesia metodista sí se hace, digamos, una teología contextual. Se intenta pensar la fe en Dios desde nuestra propia realidad, ¿no? Hay muchos teólogos metodistas que son a la vez teólogos indigenistas, hay muchas teólogas feministas, incluso dentro de iglesias metodistas. Claro, la iglesia metodista también es muy diversa. Bueno, en la iglesia católica no soy católico, y yo, como que acabo de decir, pertenezco más a iglesias evangélicas protestantes. Bueno, la teología de la liberación se la sigue cultivando yo pienso que en espacios muy reducidos, ¿no? No existe pero bueno, los teólogos católicos, ellos tienen materias de filosofía, ellos sí hacen teología contextual, ¿no? La misma tradición católica, ¿no?, va incorporando muchos elementos que antes se consideraban paganos, los va incorporando a su liturgia, a su tradición. Entonces ellos, además que no son, como les digo, los movimientos evangélicos protestantes son
bueno, la sola escritura que viene de la Reforma. Entonces para ellos la clave es las escrituras. En cambio la Iglesia Católica tiene otras tradiciones, ¿no? Los padres de la Iglesia, la escritura patrística, los documentos de la Iglesia, la Biblia, por supuesto, lo que también enseña el magisterio, en fin. Entonces tiene muchas otras tradiciones del cual beber, ¿no? No se centran solamente en la Biblia como los evangélicos. Entonces ellos les permite hacer una teología más contextual, en fin, ¿no? Los protestantes son más de la tradición bíblica, pero lamentablemente que cuando se estudia la Biblia llegan a un literalismo, a un fundamentalismo, ¿no? Se olvidan que la Biblia tiene 2000 años de antigüedad y que la Biblia no es, por ejemplo, el Apocalipsis, ¿no? Lo interpretan inmediatamente, ¿no? Que el Apocalipsis se está cumpliendo hoy, pero sabemos que el Apocalipsis se escribió a fines del siglo I, lo escrito por un movimiento que se llama el movimiento apocalíptico, que era un movimiento social, un movimiento literario de resistencia que más o menos surgió en el pueblo de Israel para oponerse a la ocupación de su tierra de los seleucidas, ¿no? Los seleucidas fueron, bueno, y después del imperio de Alejandro el Grande se dividió 4 imperios, como sabemos, y esa tierra que ocupaba Israel fueron tomados por los seleucidas, ¿no? Entonces ahí surgió el movimiento apocalíptico, que era un movimiento literario y un movimiento social de resistencia a la ocupación de los seleucidas, a la ocupación de los griegos, podemos decir así. Entonces esa literatura y ese movimiento se extiende, ¿no? hasta fines del siglo I y más allá, y Jesús mismo también bebió, ¿no? de la literatura apocalíptica. En fin, entonces esa literatura apocalíptica no es que ahora se esté cumpliendo, sino que esa literatura apocalíptica es para ese tiempo. Es absurdo pensarlo, es ilógico, es un insulto a la razón pensar que un libro puede ser una especie de adivinación de lo que va a pasar, lo que iba a pasar ahora, lo que está pasando ahora. Eso es lo que se comprende mal, el concepto de profecía. La profecía, ¿no? Es el que habla, es la boca de Dios, el profeta, ¿no? El que habla en nombre de Dios. La profecía fundamentalmente es el anuncio de buenas noticias, pero al mismo tiempo es la denuncia de las injusticias. Los profetas denunciaban las injusticias, ¿no? de los reyes, de los poderosos, de los gobernantes, y anunciaban la esperanza para el pueblo. Ese es el concepto de profecía, no es adivinación, por decirlo así, entre comillas, del futuro. Entonces el Apocalipsis no es una adivinación, sino que son lo que vivió la comunidad perseguida en el siglo I, la comunidad cristiana perseguida en el siglo I en Roma, con Domiciano, ¿no? que era el emperador a fines del siglo I, y podemos hacer analogías, ¿no? porque la historia como que se repite, ¿no? pero claro, nunca es el eterno retorno de lo mismo, sino, en mi opinión, el eterno retorno de lo nuevo. Pero hay cosas que se van repitiendo en la historia, ¿no? y que podemos hacer analogías. Podemos hacer encuentros de horizontes, ¿no? Quizás esas comunidades perseguidas... O simbologías. Claro, sí, exactamente. Y esas comunidades perseguidas tal vez vivieron algo parecido a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Porque también había un imperio, como lo hay ahora, también hay el imperio, ustedes sabemos, a través de toda la historia desangra, ¿no? a la humanidad, invade, comete genocidios, tiene doble moral, controla la economía. Entonces uno puede hacer mucha analogía, eso es totalmente legítimo, pero lo que cuestiona es que no podemos decir, ¿no? que se está cumpliendo el Apocalipsis ahora, ¿no? de manera literal. Claro. Entonces con esto quería ejemplificar de que existe una lectura literalista de la Biblia, fundamentalista de la Biblia, que quieren aplicar a la letra, ¿no? y sin tomar en cuenta que usamos puras traducciones. Claro. La Biblia fue escrito en griego, en otro idioma, en otra época, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no podemos aplicarlo así como de manera directa, de manera literal, ¿no? Sino tenemos que hacer una interpretación de la Biblia. No obstante, quisiera decir algo, y tiene que ver con la teología de la liberación, del tema que estamos hablando hoy, que las comunidades eclesiales de base muy importantes en distintas partes de América Latina hacen una lectura popular de la Biblia, una lectura del pueblo, de las Sagradas Escrituras, pero ahí se encuentra el horizonte, es decir, el pueblo campesino, el pueblo indígena, tiene una vivencia de discriminación, de sufrimiento, de pobreza, lo que encuentra analogías, encuentra horizontes parecidos en lo que vivió el pueblo de Israel, ¿no? La esclavitud, la opresión de los imperios, y así muchos ejemplos. El problema de la tierra, por ejemplo, que fue muy importante, le hace mucho sentido a los campesinos, ¿no? Existe Aníbal Cañaveral, un teólogo contextual de Colombia, que hace lectura campesina de la Biblia, donde él hace analogía en lo que están viviendo los campesinos en Colombia,
muchos de ellos despojados de sus tierras, y también lo que vivía el pueblo de Israel, que también fue despojado de sus tierras, ¿no? Entonces, él, por decir un ejemplo así a grosso modo, ¿no? Para no echar tanto detalle, hace analogía, ¿no? Dos horizontes que en épocas muy distintas pueden encontrarse en algún momento, ¿no? Hay una fusión de horizonte, ¿no? Donde de repente yo leo la Biblia y me hace sentido, porque justamente se parece, hay analogías con lo que estamos viviendo ahora. Bueno, eso podría decir, no hay muchas cosas más respecto a lo que es la hermenéutica, la interpretación, pero existe una lectura desde popular de la Biblia y es legítima, porque el pueblo busca un sentido a su vida y lo encuentra en la Biblia, pero no tiene que ser una imposición arbitraria, manipuladora de algunos líderes, ¿no? Que intentan usar la Biblia para beneficio propio o para legitimar cierta acción o legitimar cierta estructura de poder, sino que la misma persona lee las Escrituras y va encontrando sentido, ¿no? El libro le está diciendo algo, porque justamente, como les decía, hay un diálogo, ¿no? De tú a tú con el texto sagrado, y puede que los horizontes existenciales se encuentren. Bueno, este tema de la hermenéutica hasta es filosófico, ¿no? Claro. Hasta es filosófico, ¿no? Filosófico, sociológico, las ciencias sociales ya se toman, que es debatible también eso en las ciencias sociales. Bueno, estamos aquí hablando sobre teología de la liberación. Me parece impresionante, bastante información que usted conoce, que puede aportar, y es importante profundizar en estos temas teológicos, filosóficos y ahora también en las ciencias sociales. Vamos a irnos a una breve pausa musical y vamos a regresar también para seguir hablando sobre ese tema y un poco quizás hablar sobre lo que usted decía de la decolonialidad, la descolonización del poder y todo eso en el tema educativo también, que es importante. Volvemos después de una breve pausa musical. Muy bien, estamos de vuelta en su programa Vive al 100% por Aderezo Radio Online y estamos hablando de teología de la liberación, que quizás para algunos puede ser muy complejo, pero es un tema en boga, no solo por el crecimiento de la religión en el Perú y en Latinoamérica, sino también porque es parte ya, como te comentaba al inicio, en la Facultad de Sociología, en el curso de Pensamiento Social Peruano, se enseña teología de la liberación, Gustavo Gutiérrez, y también en filosofía se enseña porque es parte ya de una corriente racional para interpretar la sociedad a partir del estudio bíblico y de la teología, ¿no? Y de ahí que es importante revisar también eso. Bueno, antes de cerrar el programa, porque quizás nos quedan unos 10 minutos aproximadamente, quisiera que me comentes así sobre cómo lo enfocan ya relacionado a teología de la liberación con filosofía de la liberación, cómo se enfoca el problema de la descolonización del saber, del poder y de lo que usted decía, del enfoque contextual. Bueno, dije, ¿no?, que en la filosofía de la liberación y la teología de la liberación dieron un importante impulso, no solamente ellas, pero dieron un importante impulso para todo lo que ahora llamamos la descolonización, empezando en primer lugar por el tema del análisis contextual, y en segundo lugar también mencionando el tema de pensar desde la periferia, ¿no? Enrique Dussel tiene en sus libros, ¿no?, de filosofía de la liberación, que son varios tomos, y también en un libro muy importante que se llama Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión, que es un libro voluminoso que salió a fines de la década del 90 del siglo pasado, bueno, antes de comenzar este nuevo siglo, y él propone, ¿no?, pensar, pero desde la periferia, pensar de los que no tienen historia, de los negados, porque existe una imposición, ¿no?, por distintos factores y por distintos medios, ¿no?, una imposición cultural, ¿no?, que viene del eurocentrismo, que prácticamente todo lo que pensamos y hacemos lo hacemos con categorías hechas por pensadores europeos. ¿No? Aquí lo repetimos y lo reproducimos, ¿no?, y no hacemos el respectivo análisis de contextualización muchas veces, aunque siempre se contextualiza, ¿no?, porque nunca también se puede una teoría de afuera expresar tal cual, ¿no?, aunque uno a veces no lo quiera, pero siempre está contextualizando. Sin embargo, explícitamente la filosofía y también la teología de la liberación proponen pensar desde la periferia, pensar desde el otro. ¿Quién es el otro? Los negados, los indígenas, los negros, este continente, ¿no? Este continente tiene su propia historia, claro, que no es la historia universal que se enseña en los colegios, que todavía se siguen enseñando, me parece, no sé, pero en mis tiempos se enseñaba historia universal, ¿no?, como si la historia fuera una sola, como si solamente seguimos, ¿no?, repitiendo lo que se enseña en Europa.
pero se trata de pensar desde la periferia, ¿no? América Latina tiene que pensar sus propios procesos y también se trata de cuestionar todos los proyectos de la modernidad, ¿no? Está el socialismo, el liberalismo, los proyectos de Estado-nación incluso, ¿no? Se habla mucho del Estado plurinacional ahora, para poder reconocer la diversidad cultural, la diversidad no solamente cultural, ¿no? La diversidad existencial, ¿no? Que puede ser cultural, política, económica, social, religiosa, que los estados nacionales se invisibilizan. Entonces existe una neocolonización, una colonización interna, ¿no? A través de que grupos de poder, la oligarquía, como le llaman, se adueñan del Estado y comienzan de ahí a legitimar su propia cultura. Pero después vienen también movimientos políticos alternativos que intentan transformar el Estado, ¿no? En el caso, por ejemplo, el caso de Bolivia, que se intenta transformar de un estado monolítico a un Estado plurinacional. En Chile sigue siendo un Estado todavía, a pesar de las luchas, a pesar que se conceden muchas cosas gracias a la lucha de los pueblos, pero sigue siendo un Estado monolítico todavía, ¿no? Un Estado que aunque ahora es diferente, porque Chile firmó el convenio 169 y por lo tanto intenta impulsar una recuperación de las culturas, aunque es muy difícil, especialmente en la parte del norte. Sin embargo, el Estado chileno hizo un proceso de chilenización, especialmente en la parte del norte, ¿no? Donde prácticamente se borró los idiomas indígenas y se enseñó el monolingüismo, ¿no? Es por eso que los chilenos somos monolingües, ¿no? Claro, aprendemos otros idiomas por motivo de estudio, pero generalmente en la escuela, en mis tiempos era monolingüe. Ahora creo que se enseña otros idiomas, pero va a ser muy difícil recuperar, ¿no? Este etnocidio que se ha cometido. Entonces la descolonización es una descolonización de Europa, del eurocentrismo, intentar construir nuestras propias categorías de pensamiento. Es una descolonización también interna, ¿no? De este Estado-nación donde una determinada cultura se considera legítima y se impone a los demás a través de los medios de comunicación, a través de la religión, a través de la educación formal, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la descolonización es un tema en boga ahora, ¿no? Claro. Aquí tenemos a Aníbal Quijano, Aníbal Quijano, justo iba a mencionar Aníbal Quijano, que es un gran referente. Fallecido lamentablemente hace muy poco, muy importante, ¿no? Con este tema de la colonialidad del poder, la colonialidad del saber, bueno, en fin, entonces es un tema bien interesante. Muy amplio, pero yo solamente podría, bueno, eso es otro tema, pero hablando de la filosofía y la teología de la liberación, pienso que tienen su parte y a veces no se lo reconoce, ¿no? Especialmente no se le reconoce la teología de la liberación. Claro, porque tiene razón usted, ¿no? Se estudia teología de la liberación, pero en nuestras facultades la teología pues está excluida, ¿no? Porque son universidades laicas, universidades que vienen de una herencia tal vez marxista, digo las universidades públicas, ¿no? Universidades privadas ya son otro cuento. De tal manera que no valoran mucho la teología, ¿no? Claro, también porque la teología en la mayoría de las iglesias las enseña como dogmática, como adoctrinamiento, ¿no? Cosa que no es así, ¿no? La teología, si bien es cierto, estudia la dogmática, incluso para estudiar la dogmática hay que ser bastante crítico, ¿no? Porque el dogma, uno de los dogmas más importantes, que es la cristología, hay que estudiarlo de manera crítica también, ¿no? Por ejemplo, nosotros enseñamos a nuestros estudiantes en teología una cristología, bueno, de los europeos, qué sé yo, a Moltmann, por ejemplo, Bultmann, perdón, que hizo Moltmann también, ambos, ¿no? Jürgen Moltmann y Rudolf Bultmann, ¿no? Que son grandes cristólogos alemanes, por ejemplo. Pero también enseñamos cristología desde América Latina, John Sobrino, que es muy importante, pero también enseñamos cristología desde los afrodescendientes, ¿no? Cristología indígena, cristología quechua, cristología guaraní. Entonces contextualizamos también la cristología, ¿no? Y por supuesto también pasamos por lo que es la Biblia. Entonces lo que quiero decir con todo esto es que hay un aporte de la filosofía de la liberación y de la teología de la liberación menos reconocida por nuestras facultades, hacia lo que está en boga ahora, que es la descolonización, y hay que tomarlo en cuenta. Y antes de terminar, quiero hacer una pregunta que quizás yo soy profesor, soy sociólogo, soy profesor de filosofía en una universidad particular y también un poco escribo, ¿no? Y a veces yo tengo una fe, ¿no? Tengo fe, creo en Dios también de una manera particular, también no como usted dice, dogmática. ¿Usted cree que la fe es racional? Porque muchos que no tener fe y creer en Dios y hacer teología es poco irracional. Desde su punto de vista, que estudia filosofía, estudia teología y crítica literaria, ¿qué me puede decir? ¿La fe es racional o es irracional?
Bueno, una cosa antes, ¿no? Antes de terminar, bien rápido, cuando yo hablo de los dogmas, pienso que sí hay que respetar los dogmas de las iglesias, ¿no? No se trata de aquí a destruir los dogmas de la iglesia, sino simplemente decir que tenemos que ser un poco abiertos para dialogar, ¿no? Con otras formas de creer. Eso solamente quiero decir, no quiero faltar el respeto a la dogmática de cada iglesia, eso, ¿no? Bueno, respondiendo a la pregunta, yo pienso que la fe es como el amor, ¿no? Tiene un momento que es pasión, ¿no? El ser humano es razón y pasión. Pero tiene inmediatamente otro momento que es tiene que ser una fe inteligente, como decía Anselmo, ¿no? Una fe inteligente, una fe que razona, una fe que piensa, una fe que autorreflexiona, ¿no? sobre la fe, sobre en lo que se está creyendo, ¿no? Por eso se hace teología. La teología justamente es eso, es una reflexión inteligente, de una fe inteligente sobre lo que se cree, sobre la propia, entonces sobre la propia fe, quiero decir, ¿no? Sobre los contenidos que estamos creyendo. Pero existe una parte de pasión, podemos decir así, si queremos llamarle no muy racional, ¿no? Que es como el amor, cuando uno se enamora, hay un momento, ¿no? Pero algunos se quedan con eso, pero la teología existe porque la fe es inteligente, ¿no? Nosotros no creemos de manera en cosas absurdas, ¿no? Por eso es que estamos hablando de teología, ¿no? La teología justamente es una expresión de una fe que piensa, una fe que es inteligente, podemos decir, como dice Anselmo, ¿no? Una fe que quiere buscar razones, ¿no? Entonces, yo creo que el ser humano es razón y pasión. En algunos momentos domina la pasión, en otros momentos domina la razón, pero ambas deberían convivir y conviven, ¿no? Juntas, ¿no? En una tensión bastante creativa, pero que conviven. Pero también somos pasión, no podemos negar a la parte de pasión, si no, no existiría el amor, no existiría estas locuras de que a veces se hace en nombre del amor, ¿no? Antes de terminar, podría hacer la invitación quizás al curso que está desarrollando, los eventos que va a tener, quizás el público puede escuchar y pueda... Bueno, en el seminario Andino San Pablo, en Girón Ayacucho 690, con Girón Ayacucho Libertad, estamos con el curso Teología Latinoamericana Crítica, estamos estudiando a 3 pensadores latinoamericanos muy importantes, a Gustavo Gutiérrez de Perú, a Rubén Alves, lamentablemente fallecido, y a Franz Hinkelamer. Franz Hinkelamer es de nacimiento alemán, pero él vive más de 50 años en América Latina. Y bueno, y también pronto ya vamos a publicar un libro de Franz Hinkelamer que se llama El humanismo de la praxis, el ser humano como ser supremo para el ser humano, que es una frase de Marx, ¿no? Pero que Franz Hinkelamer usa para hacer una crítica a la religión. Eso. Muy bien, una vez más, gracias doctor por estar con nosotros, por separar su tiempo y también por visitar la ciudad de Huancayo. Tenemos entendido que usted ha viajado por diferentes partes y ahora está impartiendo de todo su conocimiento acá a estudiantes de la ciudad de Huancayo, en las universidades y también aquí en el programa. Y al 100% Aderezo Radio Online. Entonces, una vez más, gracias por su presencia, por separar su tiempo, interesante conversación. Quizás se nos quedó chico porque por eso hay cursos, porque se profundiza, se lee todo, ¿no? Y eso es muy interesante. Así que chicos, nos vemos la próxima semana con un tema interesante, de la misma manera con un invitado especial. Gracias por estar este tiempo con nosotros. Una vez más, gracias y que Dios les bendiga.